Hola, en el presente video vamos a continuar profundizando en el estudio de los filtros, esta vez en el pas abajo. En el video anterior habíamos visto una reseña de todos los filtros. En principio, los principales: pasa bajo, pasa alto, pasa banda y de banda suprimida. Pero bueno, ahora nos vamos a detener un poquito y vamos a tratar de indagar, profundizar en el estudio de este filtro. Aquí lo tenemos ya hecho en el programa LTSpice, ¿sí? Contamos con una fuente de alimentación, ¿sí? Que la vamos a poner en un bol de amplitud. Bien, lo que sí, vamos a hacer un barrido de frecuencia, como está acá. ¿Qué significa esto? O sea, vamos a generar e imponer un barrido de frecuencia entre los 10 Hz y el millón de Hz, o sea, un megahertz, ¿sí? Vamos a hacer un barrido de todas estas frecuencias desde 10 hasta un millón para ver qué es lo que sucede en la salida, qué respuesta tiene, ¿sí? Vamos a hacer 1000 puntos por décadas. El tipo de barrido va a ser por década, o sea, va a ir marcando los puntos de múltiplos de 10, ¿sí? De la frecuencia. Bien, ¿qué hacemos cuando vamos a graficar la salida del filtro pasa abajo? En principio, fíjense que tenemos, este lo vamos a quitar, este de acá no lo queremos, vamos a dejar el filtro pasa abajo únicamente, ¿sí? Este de acá. Bien, vamos a dejar entonces, tenemos una resistencia de 1000 y tenemos un capacitor de 500 picofaradios, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo llegamos a determinar cuál es la frecuencia de corte. Recuerden que la frecuencia de corte habíamos hablado que era cuando la entrada, ¿sí? Fíjense, acá está, como es un filtro pasivo, está ingresando un volt, donde la salida está, vamos a ponerlo acá en decibeles, cuando la salida está en menos 3 decibeles, ahí vamos a fijarlo en menos 3 decibeles respecto a la entrada, ¿sí? Fíjense que la frecuencia de corte es de alrededor de 318 kHz. Ahora vamos a ver las cuentas de cómo se llega a este valor de frecuencia, ¿sí? Por otro lado, habíamos dicho que cuando cae 3 dB, y yo esto lo paso a lineal, vamos a observar que el valor es de 0,7 milivolt, o 700 milivolt, perdón, acá. Vamos a ponerlo de vuelta en 3 dB, menos 3 dB, así nos fijamos, está, menos 3 dB. Si yo ahora lo paso a lineal, y vamos a ver que el valor de esa tensión es 0,7 veces la entrada. ¿Qué significa? Que a frecuencia de corte la amplitud, ¿sí? la magnitud de la salida va a ser 0,7 veces la entrada. Ahora estoy ingresando un volt, con lo cual la frecuencia de corte va a bajar la amplitud al 70%. Se define la frecuencia de corte, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es lo que estamos observando, ¿sí? Vamos a recordar que esta es la configuración del filtro pasa abajo, el capacitor va a negativo, a tierra, ¿sí? Esta es la tensión de salida respecto a la tensión de entrada. Acá lo que veíamos recién en el simulador, la tensión máxima es la que aplico como V de entrada. A frecuencia de corte baja la amplitud, la salida respecto de la entrada, a 0,7, o esto es lo mismo que 0,3 dB. Perdón, 3 dB, ¿sí? Bueno, vamos a ir ampliando un poquito, ¿sí? Es muy sencillo diseñar un filtro, ¿sí? Que atenúe frecuencias o que determine una frecuencia de corte simplemente con una resistencia y un capacitor. En este caso también lo podemos hacer con un inductor, ¿sí? Bueno, ¿cómo funciona esto? Nosotros lo que sabemos es que
la resistencia interna del capacitor, ¿sí? Resistencia interna del capacitor a determinada frecuencia, ¿sí? Cuando la frecuencia es 0 Hz, o sea, cuando yo alimento con corriente continua este circuito, la reactancia capacitiva va a ser infinita, va a ser máxima, por lo cual se va a comportar de esta manera, ¿sí? Va a ser como un circuito abierto. Eso significa que a frecuencias bajas, ¿sí? Va a pasar la máxima amplitud hacia el otro lado, ¿no? A frecuencias bajas. A medida que las frecuencias va aumentando, ¿sí? La XC va a ser mayor, por lo cual esto va a ser un corto, ¿sí? A frecuencias infinitas. Esto va a tender a ser un corto, por lo cual todas las frecuencias altas se van a ir a tierra, por lo cual esta configuración significa que va a dejar pasar desde la entrada a la salida solamente las frecuencias más bajas. ¿Y cuál va a ser la frecuencia de corte? Bueno, se va a definir con una expresión que la vamos a ir viendo acá abajo, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo ya que es el que armamos en el simulador. Entonces, ¿cuál va a ser la frecuencia de corte? La vamos a definir con esta expresión, ¿sí? Dice el ejercicio bosqueje, el voltaje de salida BS contra la entrada. Vemos que la frecuencia de entrada es de... bueno, nosotros vamos a hacer un barrido, ¿sí? Pero bueno, acá estamos analizando una entrada de 20 volts, ¿sí? Vamos a definir entonces determinar el voltaje BS o la salida a determinada frecuencia. Acá vamos a imponer una frecuencia, ¿sí? De 100 kHz y 1 MHz y vamos a ver qué es lo que se obtiene a la salida, ¿sí? Entonces, ya con datos de frecuencia ya asignadas, puedo aplicar esta expresión para definir la frecuencia de corte, ¿sí? Para datos, entonces tenemos 1 sobre 2pi por R por C. Para este ejemplo, ¿no? La frecuencia de corte es 318 kHz, que es lo que acabamos de ver en la simulación. Simulación acá, 318, ¿sí? Entonces 1500 pico me da una frecuencia de corte, o sea que baja al 70% a esta frecuencia que es de 318, 319 kHz, ¿sí? Entonces esto es lo que estamos viendo acá, 318, ¿sí? Bueno, ¿cómo determinamos? Si nosotros ingresáramos esa frecuencia, ¿sí? Esta frecuencia, 318 kHz, a un valor de 20 volts de amplitud, la salida, ¿sí? La salida va a estar definida por este valor. Nosotros ¿qué vamos a calcular? Vamos a ver el valor de XC. Vamos a despejar el valor de XC, ¿sí? ¿Cómo lo defino? Bueno, el valor de XC va a estar dado por 1 sobre 2pi f por c. Entonces, tenemos la frecuencia que es la frecuencia. Queremos saber qué amplitud tenemos a la salida. Vamos a poner acá el valor de la frecuencia por el capacitor, ¿sí? Y hacemos esta cuenta. Como la amplitud máxima es 20, ¿sí? Y vamos a aplicar esta expresión que tenemos acá. Vamos a ver cuál es BS. B es 20 y acá definimos el valor que va a dar BS, ¿sí? Entonces 20 dividido esta expresión que tenemos acá, 19,8, ¿sí? 19,8 va a dar para 100 kHz. ¿Cómo lo verificamos a esto? Bueno, vamos a en vez de aplicar 1 volt, vamos a aplicar 20 en el simulador acá para ver acá, este de acá. En vez de 1 vamos a aplicar 20 y vamos a ver qué sucede. De vuelta, ahí está. Entonces 20 volts, donde cuando yo estoy en los 100 kHz, vamos a pararme en los 100 kHz, que es esto, ¿sí? Ahí. Vamos a ir ahí a los 100 kHz, estoy posicionado acá. Significa que si yo ingreso con 100 kHz, la señal de salida va a ser de 19,7, ¿sí? 19,07 volts.
Y bueno, es más o menos lo que obtengo acá, ¿sí? 19,08, ¿sí? A los 100 kHz 19,08. O sea, voy a ingresar con 20, pero la salida va a ser 19,08 en esa frecuencia. Bueno, ¿qué pasa si ingreso con 1 MHz? ¿Qué va a pasar con 1 MHz? Te voy a tener que encontrar... bueno, vamos a pasar por la frecuencia de corte primero. Por la frecuencia de corte para esa tensión, me voy a correr acá estoy, me voy a ir a la frecuencia de corte que era 314, vamos a ir buscándolo, ahí está aproximadamente, 14,2 volts, ¿sí? Entonces a la frecuencia de corte ingresando 20 volts voy a tener 14 volts, a ver, 14,14, ¿sí? Que bueno, 14,14 es justamente 20 por 0,7, ¿sí? Entonces la frecuencia de corte, la tensión de salida respecto a la entrada bajó al 70%, ¿sí? Vamos a ver, comprobar en la última instancia qué pasa si yo me voy a posicionar a 1 MHz, ¿sí? Vamos a llegar hasta ahí 1 mega, ahí está, 1 mega, la señal va a ser de 6 volts. A ver, entonces acá tenía 6,1 volts, muy bien. Entonces lo que podemos observar que a medida que va aumentando la frecuencia, pues la señal de salida va a ir disminuyendo, la amplitud de la señal de salida. El primer referente va a ser la frecuencia de corte, ¿sí? Que va a ser a 318 kHz, donde la señal de entrada va a bajar al 70% o 3 dB. ¿Sí? Y acá están los cálculos de lo que acabamos de comprobar en el simulado, ¿sí? Bien, acá tenemos la ganancia. Bueno, esto es como si fuera, o sea, S sobre E es la transferencia, ¿sí? Estos son los mismos valores, pero con ganancia unidad, ¿sí? Entonces, muy bien, acá tenemos los cálculos de un ejercicio práctico, ¿sí? De un filtro pasabajo RC, en el cual pudimos comprobar qué es lo que sucede con la tensión de salida respecto de la entrada. Así que bueno, la próxima vamos a ver el filtro pasa alto, ¿sí? Muy bien, muchas gracias.